Muy bien, entonces estamos bien. Chicos, bueno, hoy día vamos a continuar con esto no entra por si acaso para el examen. La verdad es que fue un error, yo no sabía que, pero igual no hubiera sido, no les hubiera realmente a ustedes podido dar, pues a todos, ¿no? Porque hubiera sido irregular, no le podía dar a unos y a otros sí. En todo caso, esto es para el segundo parcial, por si acaso. Entonces vamos a ver una primera parte de las infecciones bacterianas, que esto es muy importante que ustedes las recuerden, las reconozcan. Miren, aquí tenemos algo importante que hay que recordar respecto a lo que es a la flora bacteriana. Bueno, ese es un término ya medio antiguo, ¿no? Hoy en día se habla más de la microbiota. Ya el término flora es como un poco obsoleto, pero bueno, se los pongo ahí porque realmente todavía pueden encontrarlo en algunos textos. En todo caso, ustedes saben muy bien que nosotros tenemos bacterias, virus, hongos, arqueas en piel, en la boca, intestino y bueno, en el caso de las mujeres, pues inclusive hay bacterias también en el canal vaginal. Entonces realmente somos una gran cantidad de este organismo, porque así se lo considera hoy en día a la microbiota en todas sus formas. Entonces, importante que desde el punto de vista cutáneo nosotros recordemos que existen algún tipo de bacterias que son consideradas beneficiosas y otras pues que son consideradas patógenas, otras en cambio que se las considera oportunistas, ¿no? Es decir, va a ocasionar pues patología dependiendo cómo esté el ambiente, cómo esté ahí el sistema, si se ha alterado por causa de ciertos otros factores ambientales, el uso de antibióticos, por ejemplo, el clima inclusive, ¿no? Ah, y se habla también de la parte genética que te predispone al desarrollo de cierto tipo de bacterias o de hongos en la piel. Este es el caso cuando ya estudiaremos de la pityriasis versicolor, ¿no? En algún momento, pero en este caso vamos a la parte inicial que es de las bacterianas. Entonces, dentro de ellas vamos a ver que tenemos la llamada flora cutánea residente, es decir, aquella que debe de estar normalmente en la superficie de la piel. Y en este caso tenemos a los estafilococos, pero de los estafilococos, el que debe de estar ahí presente es el epidermidis. Y esto es muy importante. A veces yo he visto casos de pacientitos a los que les han hecho un cultivo y antibiograma de lesiones cutáneas y pues sale estafilococo epidermidis y le dan tratamiento para él. Y no es así, porque realmente están matando a una bacteria que es protectora. Entonces ya vamos a ver la que sí es patológica, entonces la que sí va a causar enfermedad. También existen algunos coryneiformes, el Brevibacterium también, el Cutibacterium. Recuerdan de que en la última clase pues hablábamos de los comedones, ¿se acuerdan los comedones? Y les decía que dentro de lo que conforman a los comedones están pues obviamente el sebo, está la queratina y por supuesto el Cutibacterium acnes. Entonces ese también es parte de la flora, miren ustedes, pero el Cutibacterium en general pues se lo considera como patógeno, digamos, no es patógeno, sino como una flora cutánea residente, no va a ocasionar problemas. Tenemos también flora fúngica, ahí tenemos a la malacesia que ya la estudiaremos y lo que les decía cuando estudiamos la pityriasis versicolor, entonces la malacesia es común, existiendo algunos tipos de malacesia, especialmente la furfur, que es la que se relaciona más con patología. Pero mientras no hay factores que alteren, ella se mantiene allí sin ocasionar problemas. También tenemos la forma, especialmente la glabrata y algunos parásitos inclusive en la piel, que es el Demodex folliculorum. Este es muy importante, realmente este es un ácaro que está localizado, vive en el fondo del folículo piloso. ¿Se acuerdan el folículo piloso que se invagina la epidermis y se va justamente como un saco y de ahí nace el folículo piloso? Muy bien, entonces en el fondo de ese canal folicular están siempre una pareja de Demodex. Puede estar uno, puede estar en pareja. Entonces, eso es lo que debería considerarse normal. Hay ciertas condiciones, ciertas situaciones en las cuales se altera el hábitat, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes o tienen, como siempre les digo, la resistencia a la insulina, que ya hemos hablado con los chicos que han ido pues a las prácticas, les hemos
estado conversando al respecto de la insulina, cómo te predispone la excesiva cantidad, obviamente, de insulina en nuestro organismo, va a ser un componente inflamatorio. Entonces, justamente ahí en esos casos, este ácaro empieza a producir patología. Entonces va a ocasionar la demodecidosis. Y la demodecidosis justamente es una forma de la rosácea. La conocida rosácea, tal vez por algunos de ustedes hayan visto algún paciente o algún familiar, alguien que ustedes conozcan con rosácea. Entonces, interviene mucho el Demodex. Entonces, miren ustedes cómo es, aunque fuera parte de la flora cutánea residente, pero ante ciertas alteraciones malacesia de la parte ambiental y el Demodex puede ocasionar patología. Y tenemos otra que es la flora cutánea transitoria. Entonces, dentro de estas transitorias, es decir, que no deberían estar en la piel, sino que ante alguna situación vienen y se aterrizan en el sitio de la piel y van a ocasionar cuadro patológico, cuadro clínico. Entonces tenemos bacterias gram positivas, tenemos al estreptococo del grupo A, y por supuesto el Staphylococcus aureus. Este sí es patológico, no el epidermides que vimos en la diapositiva anterior. Y por supuesto también tenemos al género de Neisseria. Ahora bien, dentro de los hongos, aparte de lo que vimos anteriormente, que la malacesia sí se la considera que digamos que debe de estar en piel. Todos tenemos malacesia en nuestra piel, pero no a todos nos va a producir patología. No todo el mundo va a tener, tal vez algunos nunca en su vida llegue a tener una pityriasis versicolor. Entonces, otras personas sí. Bien, ya estudiaremos eso en su momento. Pero la que siempre va a ocasionarle patología es Candida albicans. Entonces, cada vez que alguien encuentra en un cultivo, en un KOH, Candida albicans, entonces ya sabemos que es patógena siempre que se aísle en la piel. Candida albicans podemos encontrarla normal en el intestino, mas no en piel. Si está en piel, está ocasionando patología. Bien, entonces, bueno, con ese antecedente que es importante recordarlo y, por cierto, algo que quiero insistirles en algo es respecto de por qué algunas personas tienen esta predisposición, ¿no? A alterarse su microbiota cutánea. Y en este caso, pues, se habla muchísimo de también, entre otros factores, ya saben ustedes, el uso indiscriminado de los antibacterianos, geles, jabones, que se lo utiliza. O sea, ha habido la guerra contra las bacterias en forma indiscriminada y no debería ser así, debería ser pues al patógeno, a ese hay que eliminarlo. Pero también interviene mucho desde la época de la gestación. Si durante la etapa de la gestación la madre pues también tiene una alteración en su microbioma intestinal, esto también se sabe hoy en día de que atraviesan la barrera placentaria y ya empiezan a alterar al feto. Miren ustedes, como antes se creía que era totalmente estéril, ¿no? Pero miren, ya hay esos estudios respecto a la microbiota. Les recomiendo que lean bastante eso al respecto porque es lo del futuro. Bueno, y aparte de eso, también interviene mucho la manera del parto. ¿Qué tipo de parto? El parto por la forma, digamos, autóxica, ¿no? El parto normal, en el momento que uno nace por allí, pues tiene contacto con esos lactobacilos que predominan en el canal vaginal de la madre, pues, y de esta manera, digamos que al nacer, el niño deglute un poco de esa secreción que tiene ahí la mamá y aparte se da un baño de eso. Nos suena un poquito extraño eso, pero es lo real, eso es lo que ocurre y es lo correcto. Entonces, digamos que entre comillas vendría a ser una especie de vacuna que tuviera el bebé en ese momento, ¿no? Se va a instalar en el intestino y en la piel esas bacterias van a formar parte de ese microbioma. Pero en cambio, si nace por cesárea, esto es un trabajo, por cierto, de investigación que hicieron hace años atrás, los primeros fueron que iniciaron eso los canadienses. Entonces, pues se dieron cuenta de esa diferencia que había entre el que nacía por cesárea y el que nacía por parto normal, ¿no? Entonces, el que nace por cesárea nunca llega a tener contacto con estas bacterias buenas y realmente son los niños que tenían predisposición a tener las atopías más severas, por cierto. O sea, digamos que dermatitis atópica, que era en el caso que habían hecho el estudio los canadienses. De esta manera, ellos publicaron inclusive un trabajo y se han hecho bastantes a partir de allí, ¿no? En el cual, pues,
a las mujeres que ya tenían antecedentes ellas mismas de atopía o que ya tenían un hijito anteriormente, pues que sea atópico, con dermatitis atópica, por ejemplo, a esta mujer la cuidaban durante el embarazo para que no tuviera alteraciones, no tuviera diabetes gestacional, no tuviera necesidad de utilizar antibióticos, si tuviera alguna infección de las vías urinarias. Ustedes saben que a veces el ginecólogo les manda, pues le repoblaban nuevamente utilizando probióticos, ¿no? Para que no hubiera esa alteración. Y de esa manera, en el momento de la cesárea, si es que era un niño que obligadamente iba a tener que nacer por parto cesárea, porque tiene sus indicaciones, ¿verdad? No es porque también por gusto a todo niño pues va a hacerlo nacer por cesárea. Pero en el caso ya de indicaciones específicas, pues le cuidaban durante todo el embarazo y a su vez, en el momento de la cesárea, ponen un tapón como de una gasa, ¿no? Literal, en el canal vaginal y en el momento que lo sacan al bebé, le meten en la boquita y se lo pasan por la piel. Suena un poquito extraño, pero es lo correcto, lo que hubiera sucedido durante el parto eutóxico, ¿no? Entonces, de esa manera emulaban un poquito lo que la naturaleza hubiera hecho. Con ello obtuvieron de que la severidad de la dermatitis atópica disminuía notablemente. Entonces, miren ustedes para que vean la importancia realmente de tener una buena salud de las bacterias, en este caso, de la piel. Entonces, bueno, a partir de ahí ya vamos a ver que se pueden producir pues ciertas alteraciones y algunas de ellas infecciones ya propiamente como las que vamos a ver, las infecciones bacterianas. Ahora vamos a ver aquí según esta clasificación, miren que les traigo a su consideración, tenemos aquellas que son por afectación directa de las bacterias y en otras que son por toxinas. Las iremos estudiando una por una y aquí vamos a ver la primera que es el limpético, pero vamos a enfrascarnos en el limpético ampolloso. Entonces, cuando la infección es bacteriana es directamente en la piel, vamos a ver el limpétigo, podemos ver también el ectima. Importante aquí el limpétigo puede ser por dos bacterias, básicamente, por Staphylococcus aureus o también por Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Mientras que el ectima y la erisipela y las fasciitis necrotizantes, estas tres últimas, son realmente por Streptococcus beta-hemolítico. Pero el asunto es que también podemos encontrar que aquí puede estar colonizándolo a su vez el mismo Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias bastante frecuentes, sobre todo en la infancia. Cuando la afectación es a nivel de los anexos, recuérdense, los anexos son las uñas y el folículo piloso, en este caso, pues digamos pelos. Entonces, a nivel de las uñas va a producir lo que se conoce como paroniquia y panadizo. Recuerden que en este caso el panadizo cuando sale una gotita de pus. Y cuando hay afectación de los pelos, entonces vamos a hablar de las foliculitis, de las furunculosis o forunculosis, está bien dicho las dos formas. Y el antrax o carbunco, que ya veremos la similitud y la diferencia entre estos dos nombres. Y cuando es por la afectación directa de toxinas, entonces en este caso vamos a ver que hay unos casos, unas patologías muy especiales. En este caso no está la bacteria en la piel, eso es muy importante. Aquí sí, miren, encontramos la bacteria directamente en la piel. Significa que en estos casos yo le voy a hacer un cultivo y antibiograma y ahí encontraré la bacteria. Me va a decir, sí, el laboratorio me va a responder, aquí está un Staphylococcus aureus, y que es sensible a tal antibiótico o tiene resistencia a tal otro, en fin. Pero en cambio, cuando es por toxinas, siempre les digo, es la toxina, obviamente, que produce la bacteria. Por lo tanto, esta viaja por vía hematógenas, no está en la piel, es por vía hematógena y es el efecto de esa toxina el que va a verse en la piel. Entonces, no me sirve hacerle un cultivo y antibiograma de la piel. Me va a servir a un hemocultivo, por ejemplo, pero no en piel. Entonces, en este caso tenemos el síndrome de las 4S, que ya lo estudiaremos, o síndrome también conocido que es el de la piel escaldada estafilocócica, por eso se llama, es por sus siglas en inglés, por eso se llaman las 4S. También tenemos el síndrome del shock tóxico, que puede ser tanto por estafilococo o por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y por supuesto la escarlatina. Pero bueno, la escarlatina no la vamos a estudiar por cuanto eso ya ustedes lo han visto en pediatría, ¿no? Pero es importante porque estas tres son ocasionadas por toxinas, muy importante. Entonces, el foco de la infección está distante, puede ser que esté en un oído, por ejemplo, una otitis es un factor frecuente
de estos síndromes, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? Pero no están a nivel de la piel. Una onkalitis también, ¿no? Pues. Bueno, entonces ahora sí vamos a estudiar al impétigo. Entonces, el impétigo, pues, es como les decía, es una de las infecciones más frecuentes que se puede ver especialmente en infancia. Poco a poco esto ya va disminuyendo, pero en los primeros años de vida es una de las más frecuentes. Algo importante es que es una infección obviamente superficial y que hasta en un 90% de las veces vamos a encontrar allí al Staphylococcus aureus, sea como al agente único causal o que sea que esté colonizándolo. Pero también encontramos al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero ya les digo, en muchas ocasiones, pues a pesar de que es el estreptococo el que está originando el cuadro primario, pero el estafilococo es oportunista y viene y aterriza y ocasiona también una infección sobreañadida. Por eso es importante que tengamos presente que son las dos bacterias, en este caso la que podrían estar, aunque sea que usted clínicamente piense que es por estreptococo, pero porque en el momento que le da el tratamiento, saber que el estafilococo tiene resistencia ya a la penicilina. Entonces, por ese motivo, no es muy práctico, o si le voy a dar un tratamiento pensando que es estreptococo y le voy a dar, pongo una penicilina, bueno, debo de agregarle también algún antibacteriano tópico o de paso, mejor un medicamento, un antibiótico que le dé a las dos bacterias. Entonces, con eso yo estoy previniendo que el pacientito tenga un cuadro que se perpetúe. Importante por ahí es que se le dice impétigo cuando es la forma primaria, es decir, inicia el cuadro como tal y sí, decimos sería ya como un impétigo primario. Pero hablamos de secundario, es decir, cuando hablamos de impetiginización. Y en ese caso es una forma de una colonización sobre, por ejemplo, una herida. Ha habido una herida, una quemadura, algo que por rascado, lo que sea, se lastimó la piel y en ese caso viene el estafilococo o el estreptococo, por ejemplo, por la varicela, se suele impetiginizar. Entonces es como algo secundario, no es el cuadro de fondo. Eso tener presente. El impétigo, usted da tratamiento al impétigo y se acabó. Pero cuando hablamos de impetiginización, significa que tenemos que darle tratamiento al cuadro de fondo, al cuadro primario y también a la parte esta secundaria. Bien, entonces vamos a hablar de este primer grupo. Las primeras, estas infecciones bacterianas, vamos a hacerlas solamente así dividiéndolas, las que son ocasionadas por el Staphylococcus aureus y después veremos todas las que serían por estreptococo, ¿ya? Así para que se haga una forma más práctica. En todo caso, aquí vamos a ver las primeras que serían las llamadas estafilodermias, justamente porque se le hace de acuerdo a la bacteria que le está ocasionando. Estamos hablando que es el Staphylococcus aureus o dorado, como también se lo conoce, ¿no? Entonces, este es el causante de la alto porcentaje de las llamadas piodermitis. Ahora, esto de piodermitis también es un término que ya está quedando un poquito obsoleto y en algunos textos más modernos ya no lo utilizan mucho, pero a veces uno lee cualquier literatura y todo sirve, pues siempre es válido, ¿no? Entonces, esto se refiere porque anteriormente se le llamaba a las que son consideradas que producen pus, pero ya vamos a darnos cuenta que no todas van a cursar con la presencia de pus. Por eso ya que el término piodermitis ya está quedando en desuso para la descripción de las otras, de todas estas infecciones bacterianas. Entonces, bueno, produce esta bacteria, como les decía, es muy importante realmente, produce la mayoría de estos cuadros a nivel cutáneo, ya vimos que hasta un 90% está ahí como agente también, o sea, el agente único o también como colonizador extra, y también puede producir septicemia, mira, o sea, que es un cuadro a veces bastante severo. Es interesante que hay que recordar que en el 20% de la población normal, miren, normal, una persona que no tenga aparentemente ninguna manifestación, ninguna alteración, no tenga cuadro clínico, lo podemos encontrar en las fosas nasales. Entonces, de esta forma se lo dice como un colonizador persistente a nivel de las fosas nasales. Estas personas tienen mucha importancia porque ellos son los que se van a comportar como portadores nasales.
y ellos pueden ser fuente de contagio para otras personas, para su familiar, el hermanito, para el primo, qué sé yo, con los que estén cercanos. Entonces, ellos muchas veces no tienen el cuadro clínico, pero lo contagian a otros, entonces son portadores nasales. Y en muchas ocasiones para ellos mismos. O sea, podemos encontrarlo ahí. Son niños que suelen tener cuadros recidivantes, ¿no? Porque lo tienen ahí a la bacteria. Y también, pues, a veces está como ahí persistente y en otro 60% de los casos puede ser en forma intermitente. O sea, a veces lo tienen, otras veces no. Bien. Ahora, también a nivel de periné podemos encontrar lo que puede colonizarlo, no solamente a nivel de fosas nasales, sino también periné. Entonces, y esto asimismo hasta un 20% de personas que están aparentemente sanas. Entonces, es importante porque en algunas ocasiones en los llamados cuneros, o sea, en los sitios donde se tienen a los bebés recién nacidos, ¿verdad? En muchas ocasiones se consideraba que es el personal sanitario el que puede ser como una fuente de contagio, ¿no? Entonces, la enfermera, el médico residente, alguien que va justamente a pasar visita al médico, puede ser que ellos sean colonizadores, o sea, tengan realmente sean como estado de portador y puedan contagiar al pacientito. Entonces, por eso es que, imagínense, un recién nacido, ellos son justamente los que son más sensibles de tener las infecciones por estafilococo. Entonces tenemos de esa manera al portador nasal o perineal, cuando es a nivel, como les decía, de área del perineo. Entonces, de esta manera vamos a ver en primer lugar al impétigo ampolloso. También lo podemos encontrar como impétigo buloso, es el término que también ustedes lo pueden encontrar. Y es porque ustedes se dan cuenta aquí que tiene también la presencia de ampollas. Por lo tanto, aquí se van a producir una ruptura de los desmosomas. ¿Se acuerdan de los desmosomas? Sí, espero que estén pilas para el examen. Entonces, esas plaquitas de unión entre los queratinocitos, muy bien, cuando se rompen esas plaquitas, pues se va a formar una ampolla. Solamente que en este caso están bastante superficiales, están arriba, están en el estrato granuloso. A ese nivel es que está esa ruptura, esa separación y se van a formar esas ampollas y se rompen con mucha facilidad. Entonces, dejando áreas denudadas, o sea, como unas áreas exulceradas que ustedes ya conocen. Lo tenemos ahí, entonces se pueden ir haciendo turbias y francamente purulentas. Esto sí, porque hay una infección de tipo bacteriana, pues no es algo que genera la presencia inclusive de pus. Como les decía, entre más superficial es la ampolla, es más flácida. Por eso se tiende a romper con mucha facilidad. Si ustedes se fijan aquí, miren en el abdomen de este pacientito, miren cómo esta ampolla está flácida. Estas están un poquito todavía tersas, pero rápidamente se vuelven flácidas porque están muy superficiales. El estrato granuloso, sí, arriba, bien, muy arriba. En el caso del impétigo estafilocócico o impétigo ampolloso, buloso, como ustedes pueden encontrarlo en diversos libros, pues, ¿no? Vamos a encontrar siempre que hay el llamado signo de Nikolsky. ¿Y en qué consiste el signo de Nikolsky? Bueno, en realidad lo que hacemos es que frotamos, suponiendo, mira, aquí tenemos, aquí está habiendo una ampolla y obviamente ya está rota, ¿no? Entonces vemos que está el área exulcerada. Pero en el caso de esta bebé, entonces alguien le pone, le presiona con el dedito en aquí a los lados, por ejemplo, alguien presiona y se desprende esa partecita. Entonces hablamos de Nikolsky positivo, la piel se desprende con mucha facilidad, dado de que justamente ya hay esa ruptura a nivel de los desmosomas del estrato granuloso. Entonces es fácil que se rompa, ¿ah? Hay que tener bien claro eso. Aquí tenemos el Nikolsky, miren ustedes, aquí con la flechita se ha señalado justamente cómo le frotan y enseguida como que se despega la piel, ¿verdad? Entonces como que se desprende. Entonces Nikolsky positivo, aquí lo que está señalado con esta flechita azul. Las ampollas son flácidas, se rompen con mucha facilidad. Pero en algunas ocasiones podemos encontrarla no solamente en niños, sino a veces en adultos jóvenes, pues realmente pueden presentar, sobre todo aquellas personas que tienen grados de inmunosupresión bastante importante, son diabéticos o, por ejemplo, también personas con dermatitis atópica muy severa. Esto es muy importante porque
Si hablábamos del estado de colonización que suelen tener pues algunos pacientes que hablábamos de estado de portador a nivel nasal o periné, resulta que el paciente con dermatitis atópica es el que tiene a la Staphylococcus aureus en su piel, pero realmente en una cantidad muy elevada. Se habla de una cantidad de 10 a la séptima potencia, o sea, muchísimo estafilococo en piel aparentemente sana lo tienen ellos. Entonces, por eso es que a veces ante el menor trauma rápidamente ellos se les infectan, ¿no? Porque está ahí, se les impetiginiza. Entonces, por ese estado que tienen de portador. Miren, aquí tenemos las ampollitas, aquí ya algunas están rotas y ya se está formando aquí pues las costras, ¿no? Se van formando las costras y bueno, es superficial, por cierto, y esto no va a quedar ninguna marca, ¿no? Es importante porque sobre todo caso cuando es en la cara o es el caso de una niña, por ejemplo, siempre los padres pues preguntan o el familiar pregunta si es que le va a quedar cicatriz. Entonces uno dice, no, bueno, mire, es superficial, no le va a pasar nada, no queda una manchita que es algo temporal, postinflamatorio, y luego ya involuciona, ya se recupera el color. Como les decía, a veces podemos encontrar en niños de más edad o hasta adolescentes, ¿no? Pero siempre tienen algún compromiso, realmente puede ser que puede tener una inmunosupresión inclusive por medicamentos, ¿no? Ya saben, o por enfermedad, ¿no? Pacientes con VIH, por ejemplo, que se ven a toda edad. Siempre son verdaderamente ampollas y acá vemos cómo están formándose ya las costras. Importante aquí ponerlo en esta diapositiva, cómo se ven estas lesiones que están localizadas en un solo lado del tronco, ¿no? Lo cual pudiera al ojo, que no está realmente no está bien preparada la persona, pudiera confundirlo como un herpes, ¿no? Pero siempre revisar, mira, tiene por acá otras lesiones. Recuerden que el zóster no pasa la línea media. Aquí, en el caso de este pacientito, que es de la foto que vimos hace un rato, que las ampollas son tan flácidas, miren ustedes cómo al sentarlo al bebé, entonces el líquido se va hacia la parte, hacia abajo, ¿no? Entonces realmente se desplaza en lo que tiene el contenido de la ampolla. Entonces, y todo está con mucha flacidez. Eso es lo que realmente lo caracteriza. Vamos a ver entonces algunos diagnósticos diferenciales de esta enfermedad. Como le digo, es bastante común en la infancia. Y tenemos al pénfigo neonatal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del pénfigo que le decía cuando estudiábamos a, las, a, la- a los queratinocitos? Muy bien. Entonces, en este caso, sabemos que está el antígeno del pénfigo a nivel del queratinocito, justamente en las células del estrato espinoso, a ese nivel en los desmosomas, ¿no? Entonces, se produce justamente en pacientes que esta es una enfermedad autoinmune y precisamente no es frecuente a nivel de los niños. O sea, mientras tanto, el impétigo ampolloso es de niños. Pero, ¿qué sucede? El pénfigo neonatal, nosotros tenemos que, ahí viene la historia clínica, preguntar. Entonces, si es que la madre tiene antecedentes de pénfigo, entonces si ya la madre tiene el antecedente de pénfigo, entonces estamos sabiendo de que el niño está teniendo igual un pénfigo neonatal, que por cierto, una vez eh, se, que se resuelven, se reabsorben las inmunoglobulinas que pasaron durante el parto, pues ya esto desaparece, ¿no? Por títulos altos de la inmunoglobulina G, que estamos viendo aquí, 1. Entonces, en ese caso, pues es en relación, como les decía, que tienen que preguntar si la mamá tiene el antecedente del pénfigo. También tenemos otra que es el penfigoide ampollar. La una es pénfigo, la otra es el penfigoide ampollar. Asimismo, en este caso, en primer lugar, ambas patologías, tanto el pénfigo como el penfigoide, no son frecuentes en niños. No es frecuente, realmente esto es más de gente adulta. Y de hecho, el penfigoide, a su vez, es más frecuente de gente más mayor, o sea, generalmente de adultos mayores. Entonces, pero ya, pues a veces también podemos encontrarlo en casos así, en niños. Ya sabemos que en medicina 2 más 2 no siempre es 4, chicos, hay que estar atentos a eso, ¿no? Entonces, pero suele haber en asimismo el antecedente de la madre que tenga el pénfigo. Entonces son madres, digamos que añosas y pues tienen ahora un bebé y ellas ya tienen el antecedente del penfigoide. Entonces, siempre investigar los antecedentes es importantísimo, los personales y los familiares.
También tenemos otras enfermedades que son asimismo de tipo autoinmune, como por ejemplo la dermatosis ampollosa por IgA lineal. Miren ustedes cómo están ampollas al mismo tiempo que son tensas y son grandes, ¿no? En este caso en la parte posterior del cuello. Todo esto realmente son de diagnósticos, sí, de sospecha clínica, pero que tenemos que confirmarlo con una biopsia cutánea en la cual se ha hecho una inmunofluorescencia directa. Entonces ahí se ven los depósitos lineales de la de los anticuerpos anti-IgA a nivel de la membrana basal. ¿Se acuerdan que hablamos de las herramientas diagnósticas y que usamos la inmunofluorescencia directa e indirecta? Entonces, miren, en este caso, en esta dermatosis por IgA lineal, los dermatólogos hacemos el uso de esta herramienta, la inmunofluorescencia. El pénfigo como tal, que les decía que es propio más de los adultos y que rara vez podríamos encontrarlo en un niño, y esto siempre y cuando pues haya asimismo el antecedente de que la madre tenga pénfigo. Siempre el pénfigo también es flácido, pero se suele localizar, por ejemplo, las ampollas, la ruptura de la ampolla es a nivel del estrato de células espinosas o en el estrato de células basales. Siguen siendo muy flácidas en relación con el pemfigoide, que son más, recuerden que esa es subepidérmica, en este caso es intraepidérmica, está en la dermis, en la epidermis. Pero en cambio, las del impétigo ampolloso son más superficiales, es el granuloso, o sea, el que está más arriba todavía. Otro diagnóstico diferencial, ¿se acuerdan la dermatitis herpetiforme? ¿Recuerdan cuando hablamos de los patrones? Entonces, bueno, en este caso ya sabemos que el patrón de la dermatitis herpetiforme es que asimismo forman vesículas agrupadas, sí, sobre una base, un fondo eritematoso, pero ya sabemos que esta enfermedad asimismo es autoinmune. Si ustedes se dan cuenta, todas las que acabamos de ver son autoinmunes, todas. Entonces, y en este caso, pues es con la intolerancia al gluten, son propias de los celíacos. Por ahí también podríamos nosotros, en el caso de pacientitos en que observamos el impétigo ampolloso, hay que diferenciar o descartar, digamos, al maltrato infantil. Muy importante eso. Por ejemplo, hay casos dolorosos, tristes, lamentablemente, de quemaduras por cigarrillos a los niños, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado eso y es algo frecuente, desgraciadamente, ¿no? Yo trabajé en un hospital infantil y me tocó ver eso, ¿no? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque realmente no puede ser que hayan tantas quemaduras a la vez, ¿no? Entonces, muy importante eso, pero no está de más descartar. Y por último, miren aquí también tenemos a las quemaduras solares. Ese otro también que digamos puede ser un maltrato infantil también, ¿no? Hay casos se ha dado de niños que han sido abandonados por la mamá, lo dejan suelto, están en la playa, están, no sé, en algún lugar en pleno sol, en la arena, y el niño tiene quemaduras solares, realmente quemadura de primer grado, y hay que diferenciarlo, ¿no? Puede ser eso, y tiene que haber el antecedente de que haya estado expuesto de una forma indiscriminada al sol, o realmente el niño, en este caso, está teniendo algún proceso en relación con el Staphylococcus aureus. Acá también algo que hay que diferenciarlo es del prurigo por insectos. Los niños atópicos o las personas que tienen realmente una atopía muy severa suelen hacer una reacción muy severa también a la picadura de insectos. Usualmente alguien te pica un mosquito, te queda ahí una pequeña pápula, una ronchita ahí roja y luego desaparece, involuciona, ¿no? Te queda ahí como un puntito, una petequia generalmente después de eso. Pero en otras ocasiones, cuando el paciente es muy alérgico, tiene mucha atopía, realmente, miren ustedes, se pueden hacer verdaderas vesículas y hasta ampollas, así como estamos viendo. Puede ser por picadura no solo de mosquitos, sino de cualquier insecto, pulgas, por ejemplo, dependiendo el contacto que haya tenido el paciente, ¿no? Entonces, pero recordar algo, ¿no? El prurigo es prurito, la palabra prurigo deriva justamente del que es muy pruriginosa, viene de prurito. Entonces, el paciente le pica mucho y de hecho uno lo ve mientras está que se rasca, ¿no? Efectivamente, el limpético también da ligero prurito, pero es leve. Realmente
el prurigo sí, entonces es un prurito exquisito, realmente el paciente se lastima rascándose. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces también puede ser mal interpretado. Y generalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar? En zonas expuestas. Entonces, los sitios donde te pican los insectos son brazos, piernas, o sea, la cara, donde estamos expuestos, ¿no? Generalmente, pues, si está un niño, puede estar en short, puede estar en algo corto y la camisetita, la manga corta, pues predispone, ¿no? A que venga el mosquito o cualquier insecto y te pique. Entonces, siempre va a haber en áreas que son expuestas y respeta, obviamente, las que están cubiertas por las ropas, por la prenda. Entonces, eso todo tiene que usted ir analizando a la hora de hacer su diagnóstico diferencial. Y bueno, ¿y qué tratamiento le vamos a dar? Si se trata, chicos, de un neonato, mándenlo a una unidad de cuidados intensivos neonatal. No se atrevan a estar dando ningún tratamiento. Ustedes de inmediato lo embarcan a una unidad de una UCIN, como se conoce, la unidad de cuidados intensivos neonatal, porque ese pacientito requiere que lo vea un neonatólogo, no un paciente que realmente me amerita mucha atención. Su tratamiento va a ser pues por vía, perdón, parenteral, ¿no? Y bueno, cuando son niñitos ya más grandecitos que ya toleran la vía oral, entonces ustedes tienen, y una vez obviamente que estén seguros del tratamiento, del diagnóstico, perdón. Entonces el tratamiento va pues con dicloxacilina a una dosis de 30 a 40 miligramos por kilo repartido en 4 dosis. O sea, digamos que usted tiene un niño de, me invento, de 10 kilos y usted le saca a 40 miligramos, entonces 4 por 10 serían, perdón, 40 por 10 serían 400, ¿no? Entonces esos 400 usted lo divide para 4 y eso que le sale es la dosis que le va a dar cada 6 horas. Hay una situación importante en esto. A nivel público, ustedes van a trabajar con dicloxacilina, eso sí hay, pero tiene el inconveniente, es que la dicloxacilina, la cefalexina y el cefadroxilo, eh, bueno, ambos, perdón, el de la dicloxi y la cefalexina, hay que darlo cada 6 horas. Y ese es un inconveniente porque realmente a veces uno no logra que el familiar le dé cada 6 horas, ¿no? A veces son niños que quedan al cuidado del hermanito mayor o de una tercera persona, pues que a veces no están realmente muy preocupados de darle la hora que le corresponde. O a veces puede ser un niño que es escolar y se va a la escuelita y cómo le das la dosis. Por eso, ante esa situación, sugerencias, si pueden realmente, aunque no esté en cuadro básico, pero es económico, las formas genéricas, el cefadroxilo. El cefadroxilo a una dosis de 30 a 40 miligramos por kilo de pesos, pero repartido en 2 dosis. O sea, lo que le sacan en total lo dividen para 2 y esa es la dosis que dan cada 12 horas. Entonces es más amigable y realmente hay mayor probabilidad de que cumplan el tratamiento. ¿Por qué? Porque es fácil que le diga, bueno, dele a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, si la mamá se va a trabajar, pues le puede dejar dando o lo manda al colegio y ya le puede dar la dosis no correspondiente. Y en la tarde igualmente, ya está la mamá o alguna otra persona que le pueda dar, ¿no? De tal manera que es importante. Pero no siempre van a poder. Hay gente que tendrán que trabajar con lo que hay en su centro de salud, en el hospital donde ustedes estén, y ahí pues ahí es Diclox. Entonces, en ese caso, ustedes insistir al familiar que es importantísimo dar así cada 6 horas, dígale, busque la manera, mire quién le puede dar el tratamiento, porque de lo contrario no va a haber la curación. Es muy importante insistirles eso. ¿Qué hacemos con los que estén alérgicos a las penicilinas y sus derivados? Entonces se puede utilizar macrólidos, como en este caso la eritromicina, aunque esta vez es un poquito difícil de conseguir, pero bueno, sí hay todavía, y se da una dosis de 30 a 50 miligramos, asimismo por kilo de peso, repartido cada 6 horas. Todos estos tratamientos hay que hacerlos durante 7 días. 7 días se tiene que dar este tratamiento. Por ejemplo, hay niños que ya son un poquito tipo escolares. Ya lo que estamos hablando, los tratamientos de tipo para el neonato, eso pues a nivel de la UCIN los dan en hospitales, lo tienen pues por 10 días, ¿no? Hay que dar el tratamiento más tiempo. También se puede dar en caso de alergia a las penicilinas, se puede dar esta sulfas, el trimetoprim, sulfametoxazol o cotrimoxazol, como también se lo conoce, a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo de peso, también repartido en 2 dosis. O sea,
cada 12 horas, igual durante 7 días. Realmente, en el caso de nosotros, en nuestro medio, pues se utiliza mucho la dicloxa, también tenemos la sulfa a nivel público, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar ambos, ¿no? La eritro no hay, por ejemplo, a nivel público. Entonces van a tener que manejarse con esta de aquí. A veces tienen un inconveniente con la sulfa y es que en algunos pacientes se corre el riesgo de producir necrólisis epidérmica tóxica, la NET, como también se la conoce, ¿no? Por las sulfas. Pero bueno, en realidad en nuestro medio la mayoría de la gente, afortunadamente, pues la toleran bien y tienen una muy buena respuesta. ¿Y qué le agregamos como tópicos? Bueno, podemos utilizar mupirocina, ácido fucídico, retapamulina o nadifloxacino. También pueden utilizar un ungüento de bacitracina. Pero a nivel público, ¿qué vamos a tener? Ácido fucídico. Entonces, en la combinación de un tratamiento sistémico con el ácido fucídico, es decir, con este caso el tópico, van a obtenerse una buena respuesta. Eso es muy importante. La mupirocina es excelente, sobre todo en los casos que ya hay resistencia al ácido fusídico. De hecho, hay muchos pacientes, pero el ácido fusídico también tiene sus indicaciones a nivel de foliculitis, que ya lo estudiaremos, pero lamentablemente, pues, sí hay una alta resistencia del estafilococo precisamente a este antibiótico, ¿no? Pero combinando, en general, se logra disminuir realmente este cuadro. ¿Qué hacemos si tenemos ya presencia de costra? Hay que hacer pues el lavado, no se utiliza solución salina, se aplican compresas o lavado con solución salina y pues se puede hacer con betadine también, ¿no? Y se puede limpiar las lesiones y después de eso aplicar la crema, en este caso del ácido fusídico. En el caso de la mupirocina, en los pacientes que tienen este estado de colonización o que son portadores a nivel nasal o en el periné, podemos aplicar mupirocina a nivel de las fosas nasales, también a nivel del periné. En algunos estudios indican que también se debe aplicar a nivel del ombligo y axilas, o sea, fosas nasales, axilas, ombligo y periné. De esa manera se puede erradicar al estafilococo que está ocasionando el cuadro, porque ya veremos que en ocasiones, bien, ya curamos esto, el paciente va mejorando y pasa el tiempo, pero suelen tener ya no como propiamente como un impétigo, pero sí podrían tener otros cuadros en relación con el estafilococo. Básicamente esto es para erradicar el estafilococo. Entonces sí ayuda. Después en la próxima clase también yo les voy a dar realmente cómo erradicarlo, el Staphylococcus aureus, ante cuadros recidivantes. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, tomar lista ahorita es difícil, así que bueno, voy a asumir que están todos. Y creo que sí, porque hace un rato estaban 28 y después me imagino que entraron unos que escuchaba que estaban entrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de esto del impétigo? Muy bien. Entonces, repito, a esto no va a entrar por favor, no va a entrar para nada al examen. Esto no, simplemente hasta herramientas diagnósticas. Chicos, nos vemos entonces el día del examen para ustedes la próxima semana, ¿no? Estudien, por favor. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Ya, con gusto.